Algo muy importante podría estar ocurriendo, y la mayoría de las personas no está preparada para lo que está por suceder. Las profecías del Padre Pío acerca de estos tiempos están siendo cumplidas ante nuestros ojos, y las señales que nos rodean no pueden ser ignoradas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando, como si estuviéramos al borde de algo nuevo, algo incierto? Guerras, crisis, desastres naturales, y esa sensación persistente de que nos dirigimos hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto. Lo que el Padre Pío dijo sobre estos momentos te pondrá la piel de gallina. Pero lo más relevante y urgente es, ¿qué falta por cumplirse? Y lo más sorprendente de todo, ¿es posible hacer algo antes de que sea demasiado tarde? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo tu visión del futuro. Antes de seguir, quiero saber quiénes están realmente atentos a las señales. Escribe "Yo creo en la fuerza de la fe" en los comentarios, para hacer llegar este mensaje a aquellos que necesitan conocer la verdad. No olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo contenido que revela lo que muchos prefieren ignorar. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la advertencia más importante de tu vida. Durante décadas, las advertencias del Padre Pío sobre el futuro han causado temor y asombro. Muchas de sus palabras parecían misteriosas en su época, pero hoy resuenan con una precisión que asusta. Habló de crisis espirituales profundas, de guerras que sacudirían a las naciones y de desastres naturales como señales de que algo grande estaba por suceder. Lo más escalofriante es que muchas de estas advertencias parecen cumplirse ahora, y los estudiosos de sus mensajes creen que lo peor aún está por llegar. El Padre Pío advirtió que el mundo perdería su rumbo, que la fe se debilitaría y que la humanidad se hundiría en el materialismo y la indiferencia. Vio tiempos en los que las personas abandonarían los valores espirituales y se dejarían llevar por la codicia, el egoísmo y la búsqueda insaciable de placeres. ¿No es esto lo que estamos viendo hoy? Las crisis de valores, la falta de empatía y el creciente vacío en la sociedad son claras señales de que el mundo sigue el camino que él predijo. Más allá de la crisis espiritual, el Padre Pío habló sobre las guerras y los conflictos de gran escala. Advertía que habría enfrentamientos que pondrían a naciones enteras al borde del colapso. Aunque no especificó nombres ni fechas, sus seguidores creen que se refería a los tiempos actuales, donde la inestabilidad global, las amenazas bélicas y la polarización extrema nos indican que nos dirigimos hacia un futuro caótico. Lo más alarmante es que, según sus advertencias, estos conflictos no solo serían entre naciones, sino que habría una gran división dentro de las sociedades, enfrentando a las personas unas contra otras. Otro aspecto de sus predicciones que impacta profundamente es su mención de los desastres naturales como señales de advertencia. Terremotos devastadores, tormentas sin precedentes, incendios gigantescos y cambios climáticos drásticos han sido cada vez más comunes en los últimos años. Según las interpretaciones de sus mensajes, estos fenómenos serían un llamado de atención para la humanidad, una última oportunidad para reflexionar antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío mencionaba que la propia naturaleza reaccionaría ante la corrupción y el alejamiento de la fe, y que aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente pagarían el precio de estos eventos. Pero lo más aterrador es que, según sus revelaciones, todo esto es solo el comienzo. Las advertencias del Padre Pío sugieren que los tiempos difíciles que estamos viviendo ahora son solo una fase inicial de algo mucho más grande, una transformación global que está por ocurrir. El mundo está entrando en un punto de no retorno. Algunos creen que aún podemos cambiar el rumbo, pero el tiempo se está agotando. Las palabras del Padre Pío siguen siendo estudiadas y discutidas por aquellos que buscan entender lo que nos espera. Sus mensajes han sido una advertencia para generaciones enteras, pero solo ahora, al ver que muchas de sus predicciones se están cumpliendo, las personas comienzan a tomarlo en serio. La gran pregunta es, ¿escucharemos sus advertencias antes de que sea demasiado tarde? A lo largo de su vida, el Padre Pío habló con insistencia sobre el gran peligro que veía venir, la pérdida de la fe. Advirtió que llegaría un tiempo en que muchas personas se alejarían de la espiritualidad, priorizando lo material sobre lo divino. Según sus palabras, este sería el mayor peligro para la humanidad, porque un mundo sin fe estaría condenado al vacío, al sufrimiento y a la desesperanza. Hoy en día,
sus advertencias parecen cumplirse con una precisión alarmante. La sociedad se ha volcado completamente hacia lo material, buscando satisfacción en el dinero, el poder y los placeres fugaces. Muchas personas han dejado de lado la oración y la reflexión espiritual, convencidas de que no las necesitan. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca antes hubo tantas personas sufriendo de crisis de ansiedad, depresión y desesperación. ¿Es esto una simple coincidencia o la confirmación de lo que el Padre Pío predijo? El fraile capuchino afirmaba que cuando las personas dejan de lado la espiritualidad, su espíritu se debilita y queda vulnerable a influencias negativas. No solo hablaba de tentaciones, sino de un verdadero oscurecimiento del alma, donde las personas se volverían cada vez más frías, egoístas y distantes. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? La violencia aumenta, la intolerancia crece, y muchas personas viven como si estuvieran desconectadas unas de otras, sin empatía ni compasión. Pero su advertencia no se detuvo ahí. El Padre Pío decía que cuando una sociedad se aleja de la fe, comienza a caer en un ciclo de sufrimiento interminable. La pérdida de valores lleva a la corrupción genera injusticia, y la injusticia causa dolor y caos. Según sus palabras, cuando las personas dejan de buscar lo espiritual, empiezan a sentir un vacío que intentan llenar con placeres momentáneos. Pero nada de esto les da paz, y por eso buscan más y más, cayendo en excesos, adicciones y conductas destructivas. En sus cartas, el Padre Pío mencionaba que la mayor trampa de estos tiempos sería hacerle creer a la gente que la fe no era necesaria, que podían vivir sin ella y que el progreso humano bastaría para dar sentido a sus vidas. Sin embargo, aseguraba que, tarde o temprano, quienes abandonaran su espiritualidad se darían cuenta de que algo les faltaba, y cuando intentaran recuperarlo, tal vez ya sería demasiado tarde. Hoy en día, vemos cómo las familias se desmoronan, las crisis personales aumentan y la desesperanza se apodera de muchos. La tecnología, en lugar de acercarnos, ha creado barreras invisibles entre las personas. El materialismo ha llevado a una búsqueda interminable de éxito y reconocimiento, pero pocas personas realmente se sienten felices o en paz. El Padre Pío no solo hablaba de problemas individuales, sino de un impacto global. Decía que la pérdida de la fe no solo afectaría a las personas, sino que transformaría el mundo entero en un lugar más frío, más violento y más carente de amor verdadero. Y al observar la situación actual, parece que sus palabras se han hecho realidad. No obstante, el Padre Pío no solo dejó advertencias, sino también una solución: volver a la espiritualidad. Decía que, aunque el mundo se volviera cada vez más oscuro, aquellos que mantuvieran su fe serían como faros en medio de la tormenta. Su mensaje es claro: todavía hay tiempo para cambiar el rumbo, pero cada día que pasa sin recuperar lo que realmente importa nos acerca más al abismo. La pregunta es, ¿cuánto más podremos ignorar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde? El Padre Pío enfrentó múltiples desafíos a lo largo de su vida, especialmente en el ámbito espiritual, donde luchaba contra fuerzas invisibles que atacaban su alma. Sin embargo, lejos de ceder ante estos ataques, el Padre Pío los afrontó con una valentía admirable, comprendiendo que su misión lo convertía en objetivo de las energías oscuras que operan en el mundo. Consciente de esto, tomó medidas para protegerse, siendo la oración su principal defensa. En particular, el rezo del rosario se convirtió en su herramienta más poderosa, ya que no solo fortalecía su espíritu, sino que también lo protegía de las influencias negativas. Además de la oración, el Padre Pío siempre llevaba consigo objetos bendecidos, los cuales creía que poseían el poder de alejar las fuerzas malignas. También practicaba el ayuno, convenciéndose de que esta disciplina lo conectaba más profundamente con lo divino, al mismo tiempo que lo hacía menos vulnerable a los ataques espirituales. A pesar del sufrimiento físico y emocional que experimentaba, nunca permitió que el miedo lo dominara. En sus cartas, él expresaba que estos ataques solo confirmaban el impacto real de su labor, interpretándolos como pruebas de que estaba cumpliendo con su propósito en la vida. Con el paso de los años, muchos se preguntan si este tipo de batalla espiritual sigue ocurriendo en el mundo actual. ¿Es posible que fuerzas invisibles sigan influyendo en las vidas de las personas sin que ellas lo noten? El Padre Pío enseñaba que la lucha espiritual no era exclusiva de los santos o de aquellos que se dedicaban a la vida religiosa,
sino una batalla en la que todos, en algún nivel, están involucrados. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la protección espiritual en un tiempo en el que el materialismo y las distracciones han alejado a muchos de su esencia más profunda. Hoy en día, su legado perdura, guiando a aquellos que buscan fortaleza en la fe. Una de las pruebas más desconcertantes de la vida del Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas. Durante más de 5 décadas, llevó en su cuerpo las mismas heridas que, según los relatos bíblicos, Jesús sufrió durante su crucifixión. Estas marcas aparecieron en sus manos, pies y costado, sangrando constantemente y causando un dolor insoportable. Lo sorprendente de este fenómeno es que, a pesar de los numerosos estudios médicos realizados a lo largo de los años, nunca se logró encontrar una explicación científica para su origen. El misterio no terminó ahí. Después de su muerte, las heridas desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Esta desaparición, ocurrida tras su fallecimiento en 1968, dejó a médicos y científicos completamente desconcertados, ya que no se encontraba ninguna razón lógica para que heridas profundas y sangrantes se borraran de la piel en tan poco tiempo. El Padre Pío recibió los estigmas en 1918, cuando era un joven fraile, y según su propio testimonio, experimentó un profundo éxtasis espiritual en el que sintió un dolor ardiente que lo envolvía por completo. Al abrir los ojos, descubrió que sus manos y pies estaban perforados. Desde ese momento, su vida estuvo marcada por un sufrimiento físico continuo, pero, a diferencia de las heridas comunes, las suyas nunca se cerraron ni se infectaron. Permanecieron abiertas y sangrando a lo largo de los años. Numerosos médicos acudieron desde diversas partes del mundo para investigar su caso, pero no hubo consenso sobre la causa. Algunos sugirieron que podría ser un fenómeno psicosomático derivado de su intensa devoción espiritual, mientras que otros afirmaron que las heridas eran auténticas y no tenían explicación natural. El caso del Padre Pío sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la historia de la espiritualidad. A pesar de las innumerables investigaciones, el Padre Pío nunca buscó atención ni aprovechó su fenómeno para ganar notoriedad. De hecho, trató de ocultar sus heridas usando guantes y vendajes, para que nadie pudiera verlas. Cuando las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar, pensaron en un posible fraude, pero después de años de observación, quedó claro que las heridas eran genuinas y que el fraile no tenía ningún interés personal en ellas. Lo más impresionante ocurrió después de su muerte. En sus últimos momentos, los frailes que lo atendieron esperaban encontrar su cuerpo con las mismas marcas que lo habían acompañado durante más de 50 años, pero para sorpresa de todos, las heridas habían desaparecido por completo, dejando su piel completamente intacta. El misterio de los estigmas del Padre Pío sigue siendo un tema de debate. Algunos creyentes lo interpretan como una prueba de su conexión con lo divino, mientras que otros buscan una explicación científica que aún no ha llegado. Sin embargo, lo que es indiscutible es que estos eventos dejaron una huella profunda en la vida de millones de personas que encontraron en el Padre Pío una figura de fe y esperanza. Otro fenómeno fascinante que se le atribuye al Padre Pío es la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. A lo largo de su vida, numerosos testimonios de personas de diferentes partes del mundo aseguraron haberlo visto y hablado con él, a pesar de que él nunca dejó su convento en San Giovanni Rotondo. Un caso particularmente impactante ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de pilotos estadounidenses se encontraba en camino para bombardear San Giovanni Rotondo. De repente, vieron una figura en el cielo que parecía impedirles continuar con la misión. Más tarde, uno de ellos visitó el convento, al ver el retrato del Padre Pío, lo reconoció como la figura que había visto en el cielo. Otro testimonio importante proviene de un cardenal que, estando en Roma, aseguró haber tenido una conversación con el Padre Pío sobre temas religiosos cruciales. Sin embargo, al día siguiente, descubrió que el fraile nunca había salido de su convento. Estos relatos, junto con otros similares de personas comunes, siguen desafiando la lógica y la razón. La bilocación es un fenómeno documentado en la vida de algunos santos, pero las pruebas sobre el Padre Pío continúan desconcertando a quienes intentan explicar este fenómeno de manera racional.
En definitiva, la vida del Padre Pío estuvo marcada por sucesos extraordinarios que siguen desafiando todo entendimiento y dejando una huella imborrable en aquellos que buscan comprender los misterios de la espiritualidad. Su legado perdura en las enseñanzas que nos dejó, invitándonos a reflexionar sobre la lucha espiritual, la conexión con lo divino y el poder de la fe. El caso del Padre Pío se encuentra entre los más documentados en la historia de la espiritualidad. Lo más asombroso de los relatos que lo rodean es la exactitud con la que las personas describen sus encuentros con él. No se trataban de visiones vagas o sueños inciertos, sino de experiencias tangibles donde el Padre Pío hablaba, daba consejos y en ocasiones ofrecía soluciones a problemas urgentes. Este fenómeno ha generado una gran curiosidad, llevando a muchos a preguntarse si realmente poseía el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, o si su espíritu tenía una capacidad desconocida de manifestarse más allá de su cuerpo físico. Lo que es indiscutible es que, incluso después de su muerte, siguen surgiendo testimonios de personas que aseguran haber experimentado su presencia en momentos de dificultad. Algunos afirman haberlo visto en hospitales, junto a enfermos que luego se curaron, mientras que otros aseguran haber sentido su mano sobre su hombro en momentos de desesperación. ¿Qué explicación puede haber para esto? ¿Se trata de simples coincidencias, de la fe de las personas proyectando su imagen, o el Padre Pío realmente poseía un don que trasciende la comprensión humana? Lo que es incuestionable es que estos testimonios siguen sumándose con el paso de los años, alimentando el misterio de su existencia extraordinaria y dejando claro que su legado sigue vivo más allá del tiempo y el espacio. Uno de los fenómenos más misteriosos y desconcertantes relacionados con él es el llamado perfume de santidad. Durante su vida y aún después de su fallecimiento, miles de personas aseguraron haber percibido un aroma celestial, una fragancia inexplicable que aparecía en su presencia o en objetos que él había tocado. Este perfume ha sido descrito como un aroma intenso a rosas, lirios o incienso, una fragancia que surgía sin causa aparente y que llenaba el ambiente con una sensación de paz y bienestar. Desde los primeros momentos en que el Padre Pío comenzó a ser conocido por sus dones espirituales, los fieles notaron que su presencia iba acompañada de este perfume. Muchos de los que se acercaban a él afirmaban que, sin importar el lugar donde se encontraran, un dulce y floral aroma los envolvía repentinamente. Lo más extraño de todo es que este perfume no provenía de ninguna fuente visible. No había flores ni ninguna fragancia en el ambiente que pudiera justificarlo. Este fenómeno no solo ocurrió en su convento en San Giovanni Rotondo, sino que también ha sido reportado en varios lugares del mundo. Hay testimonios de personas que, sin haber estado nunca cerca del Padre Pío en vida, sintieron este perfume mientras rezaban pidiendo su intercesión. Algunos lo experimentaron al recibir cartas escritas por él, al tocar objetos bendecidos por sus manos, o incluso en momentos de angustia cuando suplicaban su ayuda en oración. Uno de los relatos más sorprendentes es el de un hombre gravemente enfermo en un hospital que, tras pedir con fe la intercesión del Padre Pío, sintió de repente un aroma embriagador a rosas llenando su habitación. Minutos después, comenzó a experimentar una mejoría inexplicable, que desconcertó a los médicos, quienes no pudieron encontrar ninguna explicación científica para su recuperación. Cuando más tarde vio una imagen del Padre Pío, comprendió que ese perfume era una señal de su presencia. Otro testimonio impactante es el de una monja que trabajaba en el convento donde vivía el Padre Pío. Ella relató que, en varias ocasiones, al entrar en su celda o en la iglesia donde él rezaba, un fuerte aroma a incienso y flores llenaba el lugar, sin que hubiera una fuente visible que lo causara. Este perfume permanecía en el ambiente durante varios minutos y luego desaparecía tan misteriosamente como había llegado. Después de su muerte, este fenómeno continuó ocurriendo. Fieles que visitaban su tumba en San Giovanni Rotondo aseguraban que, de repente, sentían el mismo aroma celestial que muchos habían percibido en vida. Incluso en lugares donde nunca estuvo físicamente, personas que oraban con devoción en su nombre experimentaban esta fragancia inexplicable. El perfume de santidad del Padre Pío ha sido objeto de numerosas investigaciones, pero hasta el momento no se ha encontrado una explicación científica concluyente. Algunos médicos que examinaron su cuerpo durante su vida intentaron atribuirlo a reacciones químicas naturales de su piel o de los vendajes que cubrían sus estigmas,
pero estas teorías fueron descartadas debido a la persistencia del fenómeno, incluso después de su fallecimiento. En la tradición cristiana, este tipo de manifestaciones han sido consideradas como señales de santidad. A lo largo de la historia, se ha documentado que otros santos y místicos también emanaban fragancias inexplicables como prueba de su cercanía con lo divino. Sin embargo, en el caso del Padre Pío, la intensidad y la frecuencia con que ocurría este fenómeno lo convierten en uno de los casos más extraordinarios de la historia. Para muchos, este perfume no es solo un aroma agradable, sino una señal de protección y consuelo. Hay quienes afirman haberlo experimentado en momentos de dificultad, cuando necesitaban una respuesta a sus problemas o cuando se encontraban en situaciones de peligro. Lo describen como un recordatorio de que no están solos, como si fuera una presencia invisible que los acompaña y les brinda paz en momentos de angustia. ¿Qué significado tiene realmente este fenómeno? ¿Es una manifestación sobrenatural, una señal de su presencia, o simplemente una sugestión colectiva? Independientemente de la respuesta, lo cierto es que este perfume sigue siendo experimentado por muchas personas en la actualidad, manteniendo vivo el misterio del Padre Pío y fortaleciendo la devoción de aquellos que creen en su intercesión. A lo largo de la historia, han existido advertencias sobre un tiempo de oscuridad que cubriría a la humanidad, un periodo de prueba donde la fe de muchos sería puesta a prueba. Entre las figuras que hablaron sobre este enigmático evento, el Padre Pío es una de las más impactantes. Sus visiones y mensajes han sido interpretados como una advertencia sobre un tiempo de tinieblas, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual, en el que la humanidad enfrentaría desafíos sin precedentes. Según diversos testimonios, el Padre Pío habría hablado de un periodo en el que la luz desaparecería y el mundo se sumiría en una oscuridad total. No se trataría únicamente de un evento astronómico, sino de un símbolo de la profunda crisis que la humanidad atravesaría. Durante este tiempo, muchos perderían la esperanza, se sentirían desorientados y caerían en la desesperación. Sería una etapa en la que la confusión reinaría y la verdad quedaría oculta para la mayoría. Este periodo de oscuridad no solo implicaría una falta de luz en el mundo físico, sino que también representaría la pérdida de valores, el distanciamiento de la fe y el crecimiento de la indiferencia espiritual. El Padre Pío advirtió que en estos tiempos, muchas personas se alejarían de la espiritualidad, dejando espacio para la desesperanza y el caos. La moral se debilitaría y las personas comenzarían a normalizar el sufrimiento y la decadencia como algo inevitable. Uno de los aspectos más inquietantes de esta profecía es que el Padre Pío mencionaba señales que precederían a este periodo de tinieblas. Entre ellas, se hablaba de un aumento en los conflictos, desastres naturales más intensos y un colapso en las estructuras sociales. Para algunos, esto puede parecer una metáfora, pero otros creen que muchas de estas señales ya están ocurriendo en la actualidad. Algunos testimonios sugieren que el Padre Pío describió esta oscuridad como un tiempo en el que los hogares serían el único refugio seguro. Se decía que aquellos que estuvieran preparados, aquellos que mantuvieran la fe y la oración, lograrían superar este periodo sin sucumbir al miedo. En este contexto, permanecer dentro de casa, evitando la desesperación y aferrándose a la confianza en lo divino, sería clave para resistir las pruebas que vendrían. Hay relatos que afirman que el Padre Pío habló de fenómenos inexplicables durante estos tiempos oscuros. Se mencionan cambios repentinos en la atmósfera, sonidos extraños en el cielo y una sensación de inquietud en el ambiente. También se dice que habría momentos en los que muchas personas sentirían la presencia de algo que no podrían explicar, como si una barrera invisible separara a quienes están protegidos espiritualmente de quienes no lo están. En algunas interpretaciones de esta profecía se menciona que la oscuridad no solo sería un evento global, sino también un proceso interno. Muchas personas se encontrarían en una lucha personal, enfrentando sus propios miedos, dudas y debilidades. Aquellos que no tuvieran una base firme se sentirían completamente perdidos, sin dirección ni propósito. Sería un tiempo en el que la confusión y la falta de claridad llevarían a muchos a tomar decisiones equivocadas. A pesar de lo inquietante que pueda parecer esta advertencia, el Padre Pío no hablaba solo de sufrimiento y caos. También aseguraba que después de esta prueba vendría un tiempo de claridad y renovación. La oscuridad no se presenta como un castigo, sino como una oportunidad para la transformación.
Aquellos que logren resistir con fe y paciencia descubrirán un nuevo propósito en sus vidas y verán la luz con más intensidad que antes. Este concepto no solo tiene relevancia en un contexto religioso, sino que también invita a la reflexión sobre cómo enfrentar los momentos más oscuros de nuestra existencia. La fe, como fuente de fortaleza, es fundamental para sobrellevar las dificultades de la vida y encontrar sentido en medio de la adversidad. Uno de los puntos más destacados de esta enseñanza es la preparación que cada persona debe realizar para enfrentar esos momentos de oscuridad. El Padre Pío, reconocido por su profunda espiritualidad, solía enfatizar la importancia de mantener viva la luz de la fe, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. En tiempos de dificultad, recomendaba no ceder ante el miedo ni dejarse atrapar por la desesperación, ya que estos sentimientos pueden convertirse en los mayores enemigos de nuestra paz interior. A lo largo de su vida, instó a las personas a fortalecer su ser interior y a no aferrarse únicamente a lo material, pues lo verdaderamente valioso en la vida se encuentra más allá de lo tangible. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día, ya que muchas personas se sienten desconcertadas y desorientadas frente a la incertidumbre que caracteriza a nuestro mundo actual. Algunas personas creen que nos encontramos en los primeros signos de la oscuridad que el Padre Pío predijo, mientras que otras piensan que este es simplemente el curso natural de la historia. Lo cierto es que muchos han comenzado a notar que vivimos en tiempos de gran incertidumbre, donde la confusión parece estar a la orden del día. Sin embargo, independientemente de la interpretación que se le dé a estas señales, hay algo en lo que todos coinciden: la necesidad de prepararse espiritualmente es más urgente que nunca. No importa si la oscuridad es física o simbólica, lo esencial es estar preparados para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza, determinación y convicción. Las enseñanzas del Padre Pío siguen resonando hoy en día, recordándonos que, incluso en los momentos más sombríos, siempre habrá una luz para quienes no pierdan la esperanza. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han considerado al cielo como un reflejo de los acontecimientos en la tierra. Las señales celestes, los fenómenos misteriosos y las profecías han sido interpretados como advertencias de cambios trascendentales que afectan el curso de la humanidad. En el caso del Padre Pío, existen numerosos testimonios que sugieren que ciertos eventos celestes coincidieron con momentos cruciales de su misión, dejando a muchas personas asombradas y sin explicación lógica. Un relato especialmente impactante ocurrió cuando el Padre Pío recibió los estigmas de manera permanente. Se dice que, en ese momento, el cielo adquirió un color inusual y una luz extraña cubrió el monasterio donde él se encontraba. Los testigos de este fenómeno afirmaron que la atmósfera parecía haberse detenido por un momento, como si el tiempo hubiera cesado su curso. Para muchos, esto no fue una mera coincidencia, sino una señal de que lo que estaba sucediendo tenía un profundo significado espiritual. Este tipo de eventos celestes no fueron aislados, ya que durante su vida, el Padre Pío fue testigo de fenómenos inexplicables que dejaron una huella profunda en sus seguidores. Algunos relatos afirman que en noches específicas una luz resplandeciente rodeaba su celda o la iglesia donde él celebraba misa, mientras que otros mencionan que, en los días previos a su muerte, el cielo adoptó un tono peculiar, como si algo trascendental estuviera a punto de suceder. Además de los eventos celestes, muchas personas afirman haber experimentado una sensación de paz profunda en su presencia, como si una energía invisible los envolviera. Durante sus oraciones más intensas, se dice que algunas personas vieron destellos de luz a su alrededor, lo que muchos interpretaron como una manifestación divina. Un episodio particularmente sorprendente ocurrió cuando un grupo de fieles vio una figura luminosa en el cielo mientras el Padre Pío oraba. Algunos lo describieron como una figura angelical, mientras que otros simplemente afirmaron que era una luz incomparable a cualquier cosa que hubieran visto antes. Lo más asombroso de este fenómeno es que fue presenciado simultáneamente por varias personas, lo que elimina la posibilidad de una alucinación individual. Además, en varias ocasiones, testigos afirmaron que el clima a su alrededor cambiaba abruptamente cuando el Padre Pío estaba pasando por momentos de profundo sufrimiento debido a sus estigmas. Se reportaron fuertes vientos, lluvias repentinas y cielos despejados que se cubrían de nubes en cuestión de minutos, lo que llamó la atención de quienes estaban cerca de él. La noche de su fallecimiento estuvo marcada por una calma inusitada,
como si una presencia invisible estuviera marcando ese momento especial. Algunos testigos mencionaron que, justo cuando él exhaló su último suspiro, una estrella brilló con una intensidad inusitada en el cielo. Para los creyentes, este fenómeno fue una prueba de que su alma estaba siendo recibida en otra dimensión. Las señales en el cielo no fueron los únicos eventos inexplicables asociados con el Padre Pío. Muchas personas que estuvieron cerca de él a lo largo de su vida experimentaron sucesos extraordinarios, desde destellos de luz en las iglesias donde él predicaba hasta sensaciones de su presencia en momentos de angustia. Las historias sobre sanaciones milagrosas relacionadas con el Padre Pío continúan sorprendiendo a médicos y científicos, ya que muchos de los casos no tienen explicación lógica. Desde enfermedades incurables hasta personas que, aparentemente, estaban al borde de la muerte y recuperaron su salud de manera repentina, los testimonios de estas curaciones siguen siendo contados hasta el día de hoy. Uno de los relatos más impactantes es el de una mujer que había perdido completamente la visión en un ojo debido a una grave enfermedad ocular. Los médicos le dijeron que no había esperanza, pero ella decidió encomendarse al Padre Pío. Tras una noche de oración, la mujer despertó con la visión completamente restaurada, sin explicación médica alguna. Otro caso sorprendente involucra a un niño que nació con una malformación en sus piernas, lo que le impedía caminar. Sus padres, desesperados, encomendaron su salud a la intercesión del Padre Pío. Sin intervención médica, el niño comenzó a mover sus piernas y, poco después, dio sus primeros pasos, desconcertando a los médicos que lo atendían. Los relatos sobre curaciones no solo se limitan a problemas físicos, muchas personas también han experimentado sanaciones emocionales y espirituales tras pedir la intercesión del Padre Pío. Varios testimonios afirman que, tras sus oraciones, experimentaron una paz profunda y fueron liberados de angustias, depresiones y adicciones. Estos relatos continúan siendo un testamento del poder espiritual que se le atribuye, y muchos creen que su vida y obra siguen siendo una inspiración para aquellos que buscan consuelo y sanación en momentos de dificultad. Se levantó de la cama con total facilidad, algo que sorprendió profundamente a sus médicos, quienes habían considerado su recuperación como algo completamente imposible desde un punto de vista médico. Este es solo uno de los muchos casos impresionantes que ocurren alrededor de figuras como el Padre Pío, quien, a lo largo de su vida, dejó una huella indeleble en miles de personas. Otro ejemplo destacable es el de una mujer diagnosticada con cáncer en una etapa terminal. Los médicos le habían dado pocos meses de vida, recomendándole prepararse para lo peor. Sin embargo, ella decidió poner toda su esperanza en la fe, comenzando a rezar con devoción al Padre Pío. Con el paso de los días, su salud mejoró de manera inexplicable. En su siguiente consulta, los médicos no podían creer lo que veían: el tumor había desaparecido por completo, sin ninguna explicación científica que justificara tal milagro. Este caso se sumó a la larga lista de sanaciones atribuidas al fraile capuchino. Lo que resulta aún más asombroso es que estos testimonios no se limitan a una región o época específica. A lo largo de los años y después de su muerte, personas de diversas partes del mundo han relatado haber recibido la ayuda del Padre Pío en momentos de gran dificultad. Algunos aseguran haber sentido su presencia en sueños, mientras que otros han afirmado percibir un aroma floral inexplicable durante momentos de oración. En muchos casos, quienes pidieron su intercesión relatan haber experimentado un alivio inmediato, como si una mano invisible los hubiera tocado y aliviado sus dolencias. A pesar de que algunos escépticos intentan encontrar explicaciones racionales, como la sugestión o la autosanación, la cantidad de testimonios coherentes y la documentación médica que respalda muchas de estas curaciones hace que estos relatos sean verdaderamente impactantes. En varios de los casos, los informes médicos confirman que los pacientes habían agotado todas las opciones de tratamiento disponibles y que su recuperación desafía toda explicación científica. Lo que realmente conmueve a quienes han vivido estos milagros es la fe inquebrantable de las personas que han experimentado estas sanaciones. Para muchos, la intervención del Padre Pío no solo les devolvió la salud, sino que transformó completamente sus vidas. Después de experimentar una curación inexplicable, muchos comenzaron a vivir de manera diferente, dedicando más tiempo a la oración y al servicio de los demás. Estas historias continúan hasta el día de hoy,
con nuevas personas que afirman haber experimentado milagros después de pedir la ayuda del Padre Pío. Su legado sigue vivo en la fe de miles de devotos que, a pesar de los desafíos y el escepticismo, continúan creyendo en el poder de la oración y en lo que parece imposible. La pregunta que sigue abierta es si estos milagros son un testimonio real de su intercesión o simples coincidencias inexplicables. Sin embargo, lo que es indiscutible es que las historias de curación vinculadas al Padre Pío continúan multiplicándose y desafiando toda lógica hasta el día de hoy. A lo largo de su vida, el Padre Pío no solo dejó un legado de fe y milagros, sino también una obra tangible que sigue transformando vidas. En 1956, fundó el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo, Italia. Este centro médico no fue un proyecto común, sino el reflejo de su profunda compasión por los enfermos y su deseo de aliviar no solo su dolor físico, sino también el sufrimiento del alma. Desde muy joven, el Padre Pío mostró una sensibilidad especial hacia aquellos que padecían enfermedades. Su propia fragilidad física lo llevó a desarrollar una conexión muy profunda con quienes sufrían. Durante años, vio de cerca el dolor de los enfermos que acudían a su convento en busca de ayuda espiritual y consuelo. Esto despertó en él un deseo inquebrantable de hacer algo más por ellos. Así nació el sueño de construir un hospital, convencido de que la medicina y la fe debían caminar juntas. Con el apoyo de donaciones de fieles y benefactores de todo el mundo, logró levantar la Casa Alivio del Sufrimiento, una institución que combinaba lo mejor de la ciencia médica con un enfoque humanitario basado en la compasión. El hospital no solo se trataba de curar enfermedades, sino de ofrecer a los pacientes un ambiente en el que se sintieran acogidos, comprendidos y fortalecidos en su espíritu. Desde su inauguración, se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de personas. Con tecnología avanzada para la época y un equipo de médicos comprometidos con su misión, comenzó a recibir pacientes de diversas partes de Italia, con el tiempo, de otros países. El Padre Pío insistía en que la atención médica debía ir acompañada de oración y apoyo espiritual. Por eso, en el hospital también se crearon espacios de reflexión y capillas donde los enfermos y sus familiares podían encontrar consuelo en la fe. Uno de los aspectos más impresionantes de esta obra es que, incluso después de la muerte del Padre Pío, el hospital no solo continuó funcionando, sino que creció de manera extraordinaria. Hoy en día, la Casa Alivio del Sufrimiento es uno de los centros médicos más importantes de Italia, con instalaciones modernas y especialidades avanzadas en diversas áreas de la medicina. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, ha mantenido siempre la esencia con la que fue concebida: tratar a cada paciente como un ser humano único, con cuerpo y alma. Miles de personas han encontrado sanación y esperanza en este hospital. Pacientes que habían perdido toda esperanza de recuperación han relatado experiencias de curación tanto física como espiritual después de haber sido tratados allí. Para muchos, el hospital no es solo un centro de salud, sino un refugio donde pueden reencontrarse consigo mismos y con su fe. La Casa Alivio del Sufrimiento también ha sido un punto de referencia para la investigación médica, desarrollando estudios y tratamientos innovadores en diversas áreas. Pero lo que realmente diferencia a este hospital de otros no es solo su nivel tecnológico, sino el trato humano que reciben los pacientes. Muchos médicos y enfermeras que trabajan allí consideran su labor más que un simple trabajo, es una misión de vida. El impacto de esta obra ha sido tan grande que ha inspirado a otras instituciones a seguir su modelo de atención. Hospitales y centros de salud en diferentes partes del mundo han adoptado su filosofía, enfocándose en brindar una medicina que no solo cure el cuerpo, sino que también alivie el alma. En un mundo donde la atención médica a menudo se ha vuelto impersonal, la Casa Alivio del Sufrimiento sigue recordando la importancia de tratar a cada paciente con amor y respeto. A lo largo de los años, muchas personas han compartido testimonios sobre experiencias extraordinarias en este hospital. Algunos afirman haber sentido la presencia del Padre Pío mientras eran tratados, como si él mismo estuviera velando por su recuperación. Otros han descrito haber percibido un aroma floral inexplicable dentro del hospital, similar al famoso perfume de santidad asociado al fraile. Ya sea por la fe o por el impacto emocional de estar en un lugar tan especial, lo cierto es que el hospital sigue siendo un foco de esperanza para quienes buscan alivio en medio del sufrimiento.
Hoy en día, miles de peregrinos visitan la Casa Alivio del Sufrimiento no solo por razones médicas, sino también como una forma de rendir homenaje a la obra del Padre Pío. Su hospital sigue siendo un testimonio vivo de su amor por los enfermos y su deseo de aliviar el dolor humano, un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento, siempre hay un espacio para la esperanza, la compasión y la fe.